1:16 de este lunes 21 de enero. Vamos a hablar en estos minutos con la autora del libro Campo de Amapolas. Ella es Teresa Álvarez, una escritora de la zona norte de Madrid, a la que es un placer saludar aquí en los estudios. Teresa Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantados de que nos visites con esta tu tercera novela, Campo de Amapolas, que tengo que decir que, bueno, a mí me ha trasladado a aquellos años 60 sin yo haberlos vivido, pero sí que he reconocido, ¿no?, las historias que nos han podido contar pues nuestros padres, nuestros abuelos. Sí. Muchos se van a ver reconocidos en este libro, porque además nos lleva a un Madrid también de la zona norte, del que muchos aún pues tienen recuerdo. Lo primero, el título, Campo de Amapolas. ¿Por qué? A mí me gustan mucho las amapolas. La amapola es una flor libre que nace de manera espontánea, supongo que gracias a la lluvia, allá por el mes de mayo, junio, y dura como un mes y después se va y parece que no hace demasiado caso del tiempo atmosférico, de que la rieguen, sin embargo siempre aparece. Me parece una flor, ya te digo, libertaria, agradable, preciosa, con 3 colores bonitos, rojo, negro, verde en el tallo. Y la protagonista en un momento dado recuerda el campo de amapolas como si fuera su pueblo y su infancia, a la que no puede volver y sin embargo siempre la tiene interiorizada. Entonces se pone un poco nostálgica, tampoco es demasiado mayor cuando narra la novela, cuando participa en la misma, pero sí recuerda esa infancia a la que no puede volver y sin embargo esa infancia, ese campo de amapolas, todos los años de alguna manera va a regresar en el campo, aunque sea de forma esporádica, y me pareció que era un título bonito, interesante. Porque los años 60 fueron muchos los que cambiaron campos de amapolas, pues por ejemplo de esa Castilla-La Mancha, ¿no?, donde vienen también estos protagonistas, por el asfalto de ciudades como en este caso Madrid. ¿Por qué te has inspirado en ese momento? Pues porque esa década de los años 60 es una década donde se produce un éxodo rural masivo en España. Al final creo que fue de una manera premeditada por parte de las autoridades, porque si no nos explica que fuera tan mayoritario. Se iban no solamente los padres, los maridos, sino incluso las familias enteras. Y todos los pueblos de España participaron de ese éxodo hacia las capitales. Y me pareció que esa transformación de una España rural en una España urbana, con todas las carencias que sin embargo tenían, era una transformación muy grande. Y también porque el año 64 es el año 25 desde que se termina la guerra civil tan cruenta en España del 36 al 39, y lo sé de una manera intuitiva porque en el Hospital de la Paz durante mucho tiempo figuró 25 años de paz o de posguerra, como lo queramos llamar, pero se cumple el año 25 de posguerra en el año 1964 y me pareció que esa época en la que existe una circunstancia política que es innegable, el franquismo, pero España está despertando pues eso, al urbanismo, quizá a las nuevas tendencias que llegan de otros países, a la moda hippie, un poco al consumismo y a la democracia. Todavía en la novela estamos en un momento un poco distanciado de todo este modernismo que se avecina, pero ya esa transformación de salir de tu casa del campo a la ciudad ya me parece un movimiento muy importante. A la ciudad que es Madrid, en este caso, has nombrado por ejemplo el Hospital de la Paz, vamos a encontrar referencias a lugares, a desarrollos, ¿no?, de la capital que nos van a ser conocidos. Pues sí, esta pareja llega como muchos al centro de Madrid, donde había hostales o casas de vecinos donde se podía alquilar una habitación. Ellos llegan a la calle del Olivar, situada muy en el centro de Madrid, la zona de Lavapiés, Antón Martín, y de allí pues intentan buscar una casa, porque estamos en un momento en el que se promociona la construcción de barrios nuevos y la compra de casas. Los barrios se construían y las hipotecas, digamos, que eran incluso muy baratas, se promocionaban mucho. Así ha ocurrido que luego los materiales con que se construye han resultado muy baratos y perniciosos, pero de momento se podía uno comprar una vivienda a 80 años y ellos la encuentran en la zona norte de Madrid, donde la ciudad estaba creciendo. En la zona
zona que ahora llamamos de Fuencarral el Pardo, y que en ese momento todavía ya estaba Fuencarral, deja de ser un pueblo para pertenecer a un distrito de Madrid, pero todavía conserva mucho de su forma rural. Y ellos van al barrio de Begoña, donde en ese momento también se está construyendo un hospital de referencia para la ciudad de Madrid y para toda España. Y que ahora contemplamos que está construido de una manera quizá un poco caótica en sus salas y en sus plantas, pero que fue un auténtico revulsivo para la sanidad de tantos niños como nacieron y de tantas personas que acudieron y que seguimos acudiendo a este hospital. El hijo de ambos nace ahí en el Hospital de la Paz, seguro que muchos se van a ver reflejados en ello. Decíamos, el éxodo de las zonas rurales a Madrid, pero ahí no finaliza ni el éxodo de Pablo, del protagonista, ni de muchísimos españoles que fueron hasta Alemania, emigraron hasta Alemania, y eso es un episodio de nuestra historia que también se recoge en el libro. Pues sí, porque es un momento también en el que hay un doble salto. Para algunos es único, pero para otros es doble, en el sentido de que también emigran a muchas naciones de Europa, Alemania, Bélgica, Suiza, Francia, porque por cupos que se llamaban en el momento, emigraban sobre todo hombres, pero también luego llamaban a las familias. Y vamos, yo tengo una referencia explícita de Alemania y por eso situé a mi protagonista en Wiesbaden. Él va a Alemania y es una inmigración distinta de la que siempre había habido en España hacia Latinoamérica o hacia otros países o hacia Filipinas hace más siglos, ¿no? Pero se lleva a cabo hacia naciones europeas y mucha población española se asienta en ellos, en estos países, en donde trabajan pues a veces con salarios muy bajos, con muy poca preparación, y que fueron una manera distinta de la inmigración que podemos tener ahora, donde nuestros jóvenes también van a Alemania, pero están más preparados y conocen, si no el idioma, al menos en inglés, y van con una seguridad que en aquel momento no existía. Lo hablábamos antes de entrar a los micrófonos. Hay veces que la historia se repite con sus variaciones, pero que al final, pues lo que buscamos todos, ¿no? Es encontrar nuestro sitio, buscar mejorar nuestra vida, la de nuestros familiares y forjar una vida, ¿no? O sea, que a veces que el contexto cambia, pero siempre hay como un mismo objetivo, ¿no? Sí, el objetivo de esta pareja protagonista es como la de tantos jóvenes, situarse en el mundo laboral, en el mundo familiar, encontrar un trabajo, encontrar una vivienda, formar una familia, y eso no siempre es fácil, no lo fue nunca ni lo es ahora, pero también en este momento es complicado. Porque las familias, no la que están formando, sino de las que viene cada uno de los dos miembros de la pareja, tienen sus reticencias, incluso tienen ideas políticas contrarias, viven en el mismo pueblo, pero no proceden de temas rurales de cada uno, tienen también una formación distinta, en fin, siempre hay problemas a la hora de iniciar una pareja. Pero también para encontrar una vivienda era complicado, a pesar de que se construían barrios nuevos, pero no era sencillo pagar una entrada, ¿verdad? Ni seguir pagando esa pequeña hipoteca. O sea que siempre es muy difícil situarse en el mundo, tanto para una persona individual como para una pareja. Y dudo que fuera antes más fácil o más difícil, porque ahora también nuestros hijos lo tienen siempre complicado. Sin embargo, parten de una plataforma de comodidad y de sustento familiar que antes no existía, porque también los padres eran, digamos, pobres y no podían ofrecerles gran cosa. Y ahora quizá los padres trabajamos y tenemos un colchón familiar que ofrecer a nuestros hijos cuando quieren dar el salto hacia Europa o hacia otras ciudades de España para trabajar. Pero siempre es difícil situarse en la vida, desde luego. Bueno, por eso, una magnífica lectura para todos aquellos que quieran rememorar pues, los recuerdos ya personales, tienen que ser muy mayores, pero bueno, de nuestros padres, de nuestros abuelos que vivieron en esos años 60, el éxodo a la ciudad, pero también para los jóvenes, para que entiendan cómo era ese momento de nuestra historia, también con muchas referencias al
contexto político en el que Sí. se estaba viviendo, ¿no? Sí, porque aunque es un momento en el que la población sabe muy bien que Franco está en el poder y que hay una represión, una manera de vivir, unas normas que no se pueden saltar, una falta de opinión y de libertades, la población quería vivir a veces un poco al margen y sin embargo a veces la política te atrapa y a veces un vecino podía denunciarte, un jefe por no aceptar la norma establecida, la convención social y laboral, y a veces esto les ocurre a los protagonistas. Quieren situarse al margen de la política, pero la política impregna a la sociedad y a veces te da de lleno, aunque tú te consideres inocente o incluso apolítico, pero a veces la sociedad y la política te atrapan, siempre te atrapan. Me tengo que morder la lengua, ¿eh? Porque Sí. claro, no quiero desvelar claro. cómo aprietan y cómo azota a esta Sí. familia la política. Para ello se tienen que leer el libro que les aconsejo, Campo de Amapolas, de Teresa Álvarez Olías, tercera novela de esta escritora madrileña, a quien le agradecemos que haya venido a presentárnoslo. Ya ha estado por la zona, por Tres Cantos, Sí. presentándolo, etcétera. A lo mejor alguno de nuestros clientes ha tenido la ocasión de tenerlo entre sus manos, pero si no, sepan que es de Editorial Amarante, que es una forma de viajar a esos años 60, de saber cuál era la realidad de los madrileños, en este caso nuevos madrileños que llegaban a nuestra ciudad, y cómo era también esa ciudad y ese entorno en el que crecían. Teresa Álvarez Olías, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por esta novela y mucha suerte con ella. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.